Ya estamos de vuelta, Oscar Davis, ¿cómo estás? Buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. ¿No te fuiste de vacaciones, no, verdad? Pues yo trabajo todos los días. ¿Sí trabajas? No, qué maravilla. Bueno, Oscar, pues en los temas de la semana, algo que fue muy relevante fue que ya terminaron las precampañas a nivel federal, ya se despidieron las candidatas, de última hora llega el del Partido Naranja, ¿qué te parece? Y bueno, ahora tendremos un descansito porque no sé, yo sé que tú no ves televisión, pero qué bombardeo, bombardeo, un spot tras otro de las dos candidatas. Todavía no vemos del Partido Naranja, pero bueno, ya nos van a dar un descansito porque ya viene en el mes de marzo, ya viene lo bueno. Efectivamente empezamos el periodo de intercampañas, que nadie sabe exactamente de qué se trata, pero pues bueno, a pesar de tantos años en elecciones en democráticas, pues los partidos han encontrado la manera de burlar las reglas. Se supone que en este periodo de intercampaña debemos de descansar de todo ese bombardeo electoral, de las imágenes, pero pues si tú te asomas, todo está lleno ¿sí? De la cara de Claudia Sheinbaum y de ¿cómo se llama? Xochitl Gálvez. Ahora, me llama la atención, Oscar, que debemos enfatizar que esas son pre-campañas, que se supone deberían ser procesos internos. Por eso incluso en los anuncios dicen, ese mensaje va dirigido a los militantes de cierto partido, ¿verdad? O sea que esto pues debería ser de mayor interés para los militantes. Sin embargo, estos candidatos ya estaban, bueno, los precandidatos ya estaban prácticamente convertidos en candidatos y aprovecharon para hacerse notar. Te comentaba que esa cuestión la ocupó Marco Antonio Adame Castillo cuando era un candidato casi desconocido, pero el PAN, o quien lo operaba, lo nombraron, antes ya se sabía que iba a ser el candidato, pero cuando llegaron el tiempo de precampañas, aunque no tenía ningún rival, aunque no había un proceso interno en su partido, él aprovechó y se anunció con recursos públicos, por supuesto, y posicionó su imagen y después logró fácilmente el triunfo porque el PRI no estaba... Con el poder de tu mirada. Nunca entendí qué significaba eso, fíjate. Ni él, fíjate. Así es. Él, pero bueno. Y la gente pues dijo, si mi mirada es poderosa, votaré por Marco Adame, ¿verdad? Allí alguno de los fans de Marco Adame ya nos está viendo feo de que lo estamos criticando. Pero es cierto, cuando tú platicabas con él, su pensamiento no es complejo, a lo mejor para sus asuntos propios, pero cuando hablaba de la vida cotidiana, de lo que tenía él que resolver como gobernador, pues él era médico y una de las crisis sanitarias más graves que ha habido últimamente, que fue la de el dengue de aquella época, donde murieron cientos de personas, pues nunca lo resolvió, simplemente esperó a que se pasara la pandemia. Pero bueno, no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora en este momento, pero sí tiene que ver. No, claro, él aprovechó las precampañas claro, para anunciarse, aunque como estaba en la circunstancia que ahora están las dos precandidatas, porque ya se sabía que no iba a haber otro abanderado más que Claudia Sheinbaum por Morena y por la coalición Xochitl Gálvez. El partido Movimiento Naranja es irrelevante, se convierte en relevante cuando pues yo no sé quién vota por ellos, pero votan por ellos y les dan cierto número de diputaciones que lo hacen indispensables para las reformas constitucionales, pero fuera de eso pues esté quien esté, hay gente que va a votar por ese partido y no es relevante que el candidato presidencial de última hora de ellos pues no se haya anunciado tanto. Yo no entiendo cómo funciona este sistema, o medio entiendo, pero así es. Y el caso está, te decía, de que las intercampañas deberían de ser un periodo de paz, tranquilidad, reflexión, que en sus cuarteles los partidos se arreglen para salir con todo en las verdaderas campañas. Ayer fue nombrada ya como candidata oficial Claudia Sheinbaum, pero estamos hablando de que ahora sí ya tiene el papelito. Apenas, cuando ya lo sabíamos de hace 6 meses, ¿verdad? Exacto, a eso voy. Y los partidos, te decía hace rato, se las ingenian para violar todas las reglas habidas y por haber. Entonces no sé qué tanto van a violarlas o van a encontrar alternativas para seguirse promocionando en las intercampañas y pues eso es lo único relevante que hay que ver. De lo demás se supone que hay que esperar y ver cómo se desangran los partidos políticos cuando de aquí a marzo se nombren al resto de las candidaturas. Ahora, ¿qué te parece el candidato del partido Movimiento Ciudadano? Porque hay analistas, yo he escuchado a bastantes de ellos que dicen que lo único que va a hacer es quitarle votos a Xochitl Gálvez.
Bueno, es muy probable porque Morena tiene una base muy sólida en tantito de la gente que sigue con una enorme lealtad a Andrés Manuel López Obrador. Ya ves que aquí en Morelos ha dicho todos voten por Morena. Y eso hizo ganar a Graco, por ejemplo. Y tantito los que están ligados a los programas sociales, el del bienestar, Sembrando Vida, Jóvenes y todo lo demás, que van a votar seguramente por Morena. O sea que a Morena ni le va a hacer ni cosquillas. Pero podría quitarlo, porque debe de haber alguno que otro morenista reflexivo, pero en realidad no hay de qué reflexionar. ¿Qué te ofrece Movimiento Naranja? Pues sí, además no es un candidato popular, por lo menos a nivel nacional, ¿no? Y Xóchitl Gálvez, conforme más se exhibe, más se desgasta porque muestra realmente el alcance de su figura. Xóchitl solamente era conocida por su florido lenguaje, la forma en que habla el latín y todo eso, pero nunca por ideas propias. El latín y el tepiteño y el veracruzano también, ¿no? Exacto. Tendremos un México chingón. Así dice, ¿no? Porque eso demuestra, aunque tenga estudios superiores, que sus pensamientos, por lo menos para lo que debería de hacer, porque le estamos contratando, si es que gana, para presidenta de la República, es muy limitado. Tener ese lenguaje no quiere decir tener que le falte educación, pero sí falta... Ni tampoco hace que sea más cercana al pueblo. Exacto, tampoco eso. Sino que en realidad revela sus carencias, aunque tenga una educación superior, pero no por eso está preparada para el puesto. La otra es doctora, es una científica reconocida. No estoy diciendo, eso no la hace mejor, porque tenemos gente con un montonal de doctorados, postdoctorados y todo, que han sido pésimos gobernantes. O sea, son un montón de factores los que confluyen para que alguien gobierne adecuadamente. Lo que más queremos es la honradez y una visión de futuro, una visión de largo plazo, que no sea alguien que llegue y que resuelva las cosas que están fallando en ese momento, sino que también siembre los proyectos que van a mejorar la vida de las próximas generaciones. Lo que hasta ahora no hemos tenido después de Lázaro Cárdenas, Oscar. Pues prácticamente Lázaro Cárdenas fue el último hombre visionario, porque te acuerdas, aunque bueno, fue la educación socialista. Lo que haya sido, incluía, creo, el apostolado en la educación, maestros a todas las comunidades, y pues eso, socialista o capitalista, le hacía falta a esta sociedad. La nacionalización del petróleo, la construcción de infraestructura y para lo malo... Aquí nos dejó el ingenio, Exacto, y para lo malo también tuvo visión, porque de ahí se creó la CTM, la CNC, el PRI y todo lo demás. Para que nos dejara 70 años ahí el partido. Exacto, pero él vio a larguísimo plazo. Uno de los que antes había visto a largo plazo fue Calles. Él creó el Banco de México, por ejemplo, y cosas así, pero Cárdenas fue definitivamente... él tuvo la visión de dar asilo a los que habían perdido la guerra en España. Y España, el que ganó la guerra, odiaba todo lo que fuera cultura, educación y todo. Por ser maestro los fusilaban, por ser abogado los fusilaban, por ser ingeniero los fusilaban. Toda esa gente con preparación escapó, no tenía dónde ir, y Lázaro Cárdenas tuvo la visión, lo recibimos, y fue un impulso cultural enorme. Alimentó la ciencia, la tecnología, la educación, creó instituciones novedosas, creó, por ejemplo, el cine mexicano, que fue poderosísimo a nivel mundial. Y unos añitos. López Obrador pretende que su gobierno tenga esa visión largoplacista, por eso le llamó la Cuarta Transformación, y bueno, ha tenido cosas que no son novedosas, pero que sí son necesarias, como reactivar el ferrocarril, por ejemplo. Esa es una medida, o rescatar la soberanía energética. La soberanía energética quiere decir que no tengas que andar buscando dónde comprar la gasolina, y si no te la venden, o te la venden muy cara, que por eso se paralice aquí. Claro. Y obviamente eso se contrapone con el deseo de dejar atrás los combustibles fósiles, pero los que claman por combustibles más saludables no se dan cuenta de que ni siquiera producimos la gasolina suficiente. Podría ser, pero no se le puede juzgar a López Obrador en este momento, sino hasta que haya pasado el tiempo se podrá ponderar si solamente tuvo una visión mesiánica o si efectivamente impulsó una nueva transformación en el país. Claro, pero ese ya es otro tema, Oscar. Regresamos al tema de las precandidaturas que ya acabaron, las precampañas, mejor dicho.
Y bueno, tenemos 3 precandidatos que son virtualmente candidatos visibles, ¿verdad? Que son, ya lo dijimos, Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y este hombre Maínez se apellida, su nombre no me acuerdo, ¿no te acuerdas cómo se llama? Jorge Maínez, que ahí yo no lo había escuchado, a lo mejor en el medio político es conocido, pero a nivel nacional pues poco sabemos de él. Así es que ahí está, ya por fin acaban las precandidaturas y hay que ahora sí prepararse para las campañas, donde va a haber de todo, señalamientos, descalificaciones, propuestas, que es lo que más estamos esperando. Mira, dice Clara Luján, dice Marco Adame resolvió nada para el pueblo, solo para sus bolsillos. Está como Bernardo Pastrana, que era panista y ahora está en Morena. Válgame Dios, no cabe duda que se dedican a vivir del erario público. Dice, yo no soy obradorista ni morenista. En Jojutla se requiere una mujer que sea presidenta y no a uno le no conoce, así dice, que no conoce, suponemos, quiere decir mi Jojutla. Yo propongo a Amada para presidenta municipal. Clara, bueno, Clara, pero Amada ni siquiera se registró para ser aspirante a la candidatura. Ya vimos la lista y no está Amada. A ver si buscan rápido la lista de tenemos un excelente presidente, si no lo quieren ver, pues ni modo, viva AMLover, se refiere a López Obrador. Oscar, y hablando de candidaturas, hay 3 excepciones en el estado de Morelos, las candidaturas de los municipios indígenas, que esas se van a resolver por asamblea, y otra vez ya empezaron en Sosocotla los preparativos para que hagan las elecciones a la par el 2 de junio, igual que todas las demás. Pero bueno, otra vez hay como 40 o 50 aspirantes, ¿eh? Es lo que marca la ley, lo mismo se da en Sosocotla y en Hueyapan. Ajá. Y Coatetelco. Perdón, Sosocotla, Coatetelco. Ajá. Sí, es Sosocotla, Coatetelco y Hueyapan. Y Hueyapan, exactamente. Y la ley los obliga a que ellos mismos se encarguen de todo su proceso, que no, las autoridades no pueden intervenir de ninguna manera, pero sí pueden asesorar siempre y cuando pidan esa asesoría. Obviamente organizar una elección a mano abierta en una asamblea, si en Sosocotla hay 30,000 habitantes, ponle 20,000. Esos 20,000 no van a caber en ninguna de las plazas de allí. Así y es. Aparte no van a acudir porque pues bueno, tienen actividades que les impiden coincidir al mismo tiempo. Sin embargo, esa es la elección que se va a hacer, probablemente no sea con urnas, puede ser a mano alzada, Coatetelco. La última de Sosocotla la vimos, fue con boleta, en urnas. Ajá, en Coatetelco quieren que sea también con mano alzada, pero eso que va a ocurrir se me hace una decisión sensata que en Sosocotla hayan pensado en hacerlo el mismo 2 de junio, sí, porque pues no requiere, a lo mejor para el INPEPAC requiere esfuerzos extraordinarios, porque el INPEPAC va a tener a toda su gente en la elección normal y va a tener que desviar una parte del personal para apoyar en Sosocotla, pero todo esto es consecuencia del afán electoralista de Graco Ramírez, que quería que su hijastro fuera gobernador, y para ganarse los votos de las comunidades indígenas reformó la ley para que fuera muy fácil crear municipios indígenas. Todo lo que digamos ahorita que está bien, está mal, lo que sea, en realidad no sabemos ni cómo está, porque fue una cuestión improvisada. Antes se exigía que para elegirse en municipios tenía que tener cierta cantidad de población, ciertos ingresos fijos garantizados, y Graco quitó esos candados, y ahora eso provoca que los municipios ni siquiera sean capaces de organizarse para su propia elección, o lo hacen así a medias, con muchísimas fallas. En Coatetelco, ¿te acuerdas que tuvieron que repetir uno de los procesos? Porque vieron que había cosas irregulares, no voy a decir chanchullos, pero eran cosas irregulares, porque no están preparadas las comunidades indígenas para autogobernarse, aun cuando un grupo de gente de Alpuyeca, por ejemplo, diga que ellos ya están listos, está listo ese grupo, pero una comunidad indígena no nada más implica a los 34 o 40 que quieren ser presidentes municipales de Sosocotla, sino implica más, es una sociedad interna, es como una colmena que no puede estar, pero sí está en manos de unos cuantos, su organización, su forma de gobierno, la recaudación. Yo quiero ver cuánta es la deuda ya acumulada a partir de que existen los ayuntamientos indígenas en esos 3 como Coatetelco, Hueyapan y Sosocotla,
Porque tú crees que, por ejemplo, en Sosocotla hubo 2 presidentes municipales. Así es. Bueno, el primerito, ¿no? Que fue el presidente del consejo y ahora el actual. No, pero en su momento, en este periodo, hubo 2 presidentes. Ah, sí, cómo no. Entonces, tú crees, y ambos disponían de los recursos. Sí. Y si no disponían de los recursos, con la promesa de que cuando sea bien, cuando me nombren bien, voy a hacer esto. Pero tomaron decisiones, gastaron, y todo eso se está acumulando a deuda. Así es. Pero te decía, más allá de cómo se vea el proceso, que los municipios lo tienen que organizar, porque así dice la reforma constitucional graquista, en realidad los municipios indígenas son un problema social para Morelos, porque no están preparadas esas comunidades para gobernarse. Y los hechos, Oscar, que bien los recuerdas, los 2 homicidios que hubo ahí en Sosocotla, te dan la razón, o sea, peleas por el poder, disputas, asesinatos, imagínese hasta dónde llega la gente que quiere detentar el cargo. Fue una situación muy penosa, grave, y ojalá pues que los municipios sepan llevar este proceso en paz, aunque el viernes ya hubo una reunión en Sosocotla, se hablaba de 40, 50 aspirantes, imagínese usted, una elección con tantos aspirantes a la alcaldía, pues sí va a estar complicada. Bueno, con 10 que haya, ¿no? Ya está complicada. Bueno, la última que tuvimos hace 3 años había hasta 20. Es parte de la irrealidad en la que viven esas comunidades, donde confunden la organización de los grupos, de las élites, de los que dominan o que gritan más fuerte, con toda la población. Y se llevan a toda la población entre las patas. Qué situación. Bueno, esperemos que haya calma y se haga un buen proceso. Oscar, por último, un comentario. Siguen los grupos a favor del aborto, que pues ya se normalice, se legalice, y no se ha podido. No es que los grupos a favor del aborto, las organizaciones feministas están reclamando que en el estado de Morelos impere la legalidad. La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace 3 años dijo que no se puede penalizar la interrupción del embarazo. O sea, no tiene por qué ser un delito. Y en Morelos lo sigue siendo, porque los grupos de presión ligados a la Iglesia Católica y a otras iglesias, y sobre todo también al Partido Acción Nacional, no, simplemente se niegan a aceptar la realidad. No estamos hablando de que es una concesión graciosa, Evaristo. Ay, las feministas, les vamos a... No, ellas no reclaman una concesión graciosa, sino que es lo que dice la ley. O sea, eso es aplicable en Morelos. Si una mujer interrumpe su embarazo, tiene que ser, si alguien la denuncia, tiene que ser procesada. Simplemente basta con tramitar un amparo y pues bueno, el amparo daría la razón fundado en lo que determinó la Suprema Corte de Justicia, pero mientras ya lo metieron a la cárcel, Evaristo. Claro. Y la ley dice, la Corte dice que no la pueden criminalizar porque eso es su cuerpo. Bueno, más allá de las cuestiones de fondo. Y pues aquí la iglesia y los panistas, por una cuestión de creencias, de fe, y no una cuestión de ley, una cuestión de sentido común, se niegan y han logrado. El Congreso local está controlado por el PAN. Francisco Sánchez Zavala es panista, pero por ejemplo hasta la Morena tiene una ideología que supuestamente es más abierto. Morena gobierna la Ciudad de México. En la Ciudad de México desde hace 20 años se puede interrumpir el embarazo en ciertos periodos si no es un delito, pero aquí hasta la morenista Macrina Vallejo, ya ves que se pasó con los panistas, pero sigue siendo morenista, está en contra de que se descriminalice. No hablamos de legalizar el aborto, no hablamos, sino de despenalizarlo. El aborto no es un delito. Pero Oscar, esta es la segunda o tercera legislatura consecutiva que se resiste, y además... No, mira, es que las legislaturas anteriores era buscar un derecho, pero esta legislatura le están ordenando que se ajuste a la ley. Es diferente. Pero igual se resiste, y a eso voy. ¿No te parece que eso nos da un perfil de tal vez el político morelense o el ciudadano morelense? El político. Ha habido estudios en donde señalan que la gente o es indiferente o está a favor de la normalización de los nuevos derechos, pero los políticos son un grupo muy pequeño.
en realidad. ¿Cuántos hay? 2 millones de personas, de los cuales la mayoría somos honrados y solamente unos cuantitos son políticos. Por eso invocaba yo a las legislaturas anteriores, porque pasó lo mismo, ninguna tenía esa vocación y esa intención. Pero allí, en las otras legislaturas, de prejuicios. Eran búsqueda, ellos están llenos de prejuicios, pero era bueno, la búsqueda de un derecho, pero ahora es nada más la normalización de lo que ya ordenó la Corte, o sea, es más fácil, es un simple trámite. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Oscar, gracias por tu participación y sigue la polémica, vamos a ver en qué termina, ¿no? Pues bueno, debería de terminar en la normalización de la ley. Ojalá pero que bueno, sí. Excelente día.